Sí. Primero lo voy a presentar y después como... No, todavía no. Bueno. Bueno, sí, como para asegurarse que ande nada más. Sí, mejor. Mejor chequear. Ese parece ser. Por lo menos el título está bien. Buenas tardes a todos. Me parece que esto no anda. ¿Anda? Ese sí. A ver, ahora sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Calvo. Realmente estamos encantados que en una visita tan breve a la Argentina se haya hecho un espacio para compartir con nosotros en nuestra casa, y cuando digo nuestra casa es su casa también, y lo vamos a esperar muchas veces. El placer del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de recibirlo a tan distinguido economista es muy grande, y le agradecemos y esperamos empezar desde hoy un camino de presencia para aprender y intercambiar ideas respecto de un economista como Guillermo Calvo. A pesar de que todos los conocen, vamos a cumplir con el protocolo de una presentación como corresponde y como quedará grabado. Antes que nada, les voy a pedir que por favor apaguen los celulares y que las preguntas que luego de su exposición sobre el tema que nos convoca hoy, las señoritas asistentes tienen papeles, formularios, para que por favor, en cuanto se les ocurra, le escriban y que sean las preguntas por escrito. Así aprovechamos y optimizamos el tiempo que disponemos para hoy. El doctor Guillermo Calvo es profesor de Economía y Asuntos Públicos e Internacionales. Hola. Y director del Programa de Gestión de Política Económica en la Universidad de Columbia, New York, a partir de enero del 2007. Además, es investigador asociado del National Bureau of Economic Research. Fue profesor de Economía en las universidades de Columbia, Pensilvania y Universidad de Maryland. Fue asesor principal del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue presidente de la Asociación de Economistas Latinoamericanos y del Caribe y presidente de la Asociación Internacional de Economía. Ha recibido varias distinciones, entre las cuales se encuentran Premio Rey Juan Carlos de Economía, Premio La CEA Carlos Díaz Alejandro, Doctor Honoris Causa de la Universidad Torcuato Di Tella, y además es miembro de la Econometric Society, American Academy of Arts and Sciences y la Academia de Ciencias Económicas de la Argentina. Ha realizado numerosas investigaciones en el área de economías emergentes y economías en transición. Sus trabajos más recientes se han enfocado sobre crisis financieras, con especial atención en temas de flujos de capitales y crédito en un contexto global, incluyendo recesión en economías avanzadas. Ha publicado más de 100 artículos en revistas de alto prestigio internacional y editado varios libros. Su libro más reciente está basado en sus 2012 Olin Lectures en la Escuela de Economía de Estocolmo, Suecia, titulado Macroeconomics in Times of Liquidity Crisis. Nos convoca en este momento el lema
que le hemos propuesto al doctor Guillermo Calvo es el diagnóstico y retos de la economía mundial. Muchísimas gracias por su presencia, doctor, y lo dejo la palabra a su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Le debe faltar algún botoncito que desconozco por completo. Ahí estamos. No. Creo que no está. No. Ahora sí. Sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Me da un gusto estar acá, es verdad, no he estado nunca. Tal vez, seguramente es culpa mía, pero me encanta poder establecer contacto con profesionales de las diferentes ramas de nuestra profesión. Generalmente me toca hablar en ambientes donde hay puros economistas que escriben en griego, más bien, y últimamente en foros en los que hay mucha participación de gente que está muchas veces más interesada en temas de política que en temas de nuestra profesión. Y quisiera empezar con eso. Yo acabo de venir ahora de Córdoba. Me parece que se lo va a tener que acercar un poquito más el micrófono. ¿Cómo no? A ver. Bueno, ahora sí. Sí. Mucho mejor. Estamos en Argentina. Muy bien. Estaba contándoles que me da mucho gusto poder estar rodeado de colegas en los que podemos hablar de manera seria, pero no necesariamente súper técnica, sobre los temas que nos preocupan a todos, y que es un gusto hacerlo en el contexto de gente que está informada sobre la ciencia económica. No voy a requerir cosas muy sofisticadas en todo esto, que nos permita entrar en la discusión de algunos temas de la manera más científica posible. Yo estoy un poco preocupado a veces en los debates, tanto internacionales como locales, en que los economistas parece que nos hemos transformado más en políticos que en economistas. Y yo creo que a la gente la mejor manera que nosotros podemos colaborar es darle nuestro pequeño conocimiento, sabiendo todas las incertidumbres que tiene nuestra ciencia, para que la gente luego tome decisiones por su lado. Y bueno, eso es un poco el espíritu de la presentación acá. Y quiero decir desde el principio, justamente eso se lo aclaré a los organizadores, que esta no va a ser una charla donde yo voy a decir cuánto va a ser la inflación a fin de año, o si el dólar va a subir o va a bajar. Podemos hablar del tema, pero mucho mejor esos temas a veces uno los habla frente a un café, no necesariamente en una sala con tanto talento, donde podemos usarla para tratar de entender un poquito más sobre la esencia de algunos de nuestros problemas. Y la manera que voy a hacer el enfoque acá realmente es medio como decir, vayamos a los principios. Venimos de una crisis como la del 2008. Nosotros en la Argentina hemos tenido muchas, pero la del 2008 a nivel mundial es una crisis que se parece, al menos superficialmente, a la crisis de los años 30. Es una crisis mundial realmente, y ha traído una serie de fenómenos a la luz que yo creo que es muy importante tratar de entenderlos de alguna manera, porque si no se hace imposible entender el resultado de ciertas políticas que se están discutiendo hoy día. Por ejemplo, esta semana la Reserva Federal nos ha anunciado que va a empezar con una política monetaria más restrictiva.
el Banco Europeo también está en esa tesitura. ¿Qué significa eso para el resto del mundo? ¿Qué significa para los países avanzados desde ya? Pero a nosotros al final del día lo que nos interesa, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Responder esa pregunta es muy difícil, pero para poder tener chances de entrarle al tema, uno tiene que poder entender las cosas raras que han pasado y que siguen pasando. Que para un estudiante de economía que ha tomado los primeros cursos y aún que ha tomado cursos sofisticados en economía, se encuentra que no tiene una respuesta fácil. ¿Cómo puede ser que en la crisis del 2008 lo que vimos es que el centro de la crisis estaba en Estados Unidos? Cuando uno miraba esa crisis decía, se parece a alguna de las nuestras, y el dólar se reforzó. Mientras que el peso, por supuesto, cuando nos pasan esas cosas, sale volado. Y más bien el problema de los países avanzados ha sido tratar de evitar que su moneda se apreciara en un ambiente donde la situación no se recuperaba. Realmente Europa recién ahora ha empezado a tener un nivel del PIB mayor, superior al que tenía en el 2007. Estamos hablando de 10 años. Y acá a nosotros nos preocupa y se discute mucho qué ha pasado después del 2000. No recuerdo exactamente cuando se acabó el boom de commodities, ¿no es cierto? Que ha quedado el producto bastante planchado. Bueno, en Europa ha quedado planchado desde 2007. En Estados Unidos hay recuperación, pero recuperación en el sentido de que ha superado los niveles del PIB. Pero si uno mira la tendencia, Estados Unidos todavía está muy debajo de la tendencia. Es decir, pasó una cosa y en la mitad de todo eso se apreció el dólar al principio y ahora que tenemos una situación de tremenda incertidumbre, donde no sabemos si vamos a terminar bombardeando a North Korea, a Corea del Norte, los mercados de valores siguen rompiendo récords. Si uno no tiene alguna idea de cómo esas cosas pasaron, es muy difícil penetrarle, tener una chance de poder entender en qué mundo estamos viviendo. Y yo no voy a dar todas las respuestas, sino que voy a reflexionar o mostrarles algunas de las ideas que han salido y que están saliendo en la profesión para tratar de entender de qué se trata. Y yo tuviera que decirle a alguien que me pregunta, bueno, decime cuál es el foco, en qué te vas a parar para decirnos algo, que nos vayamos con eso. Bueno, en primer lugar, que tenemos que el dinero es muy tramposo. El dinero es, como todos sabemos, dinero quiere decir el concepto de dinero, el medio de pago. El valor del dinero es algo que se lo enseñamos a los chicos que toman el primer curso en economía, donde le decimos, ya hay varios motivos para tener dinero y uno de los motivos que insistimos es el motivo de transacción, y es el que yo voy a estar enfatizando. A ver si se escucha mejor. Hola, mucho mejor. Sí, es otra cosa. Sí, entonces el concepto de liquidez, el concepto de dinero, cuando nos enseñan eso en el primer curso de macro, desde ya, donde nos enseñan el modelo ISLM, que todavía se sigue enseñando, a pesar de los años, se habla de una cosa, de un objeto que le llamamos M, y decimos, bueno, la demanda de M es función de la tasa de interés, tiene que ver con la determinación del nivel de precios, etcétera, ese tipo de cosas. Le llamamos M y luego lo metemos, hacemos cuestiones formales y seguimos trabajando con M, pero no pensamos dos veces de qué se trata M. Y yo lo que digo es que la acción ha estado en M. Entonces, ¿cómo es
¿Y de qué se trata? ¿Qué pasó? Entonces, tengo acá una presentación con algunos gráficos y voy a ir pasando y mostrando cómo el M ha entrado como jugador central en estas cosas. Más que el sector financiero, desde ya que el dinero, que es un medio de pago, entra en todas partes, en el sector financiero juega un papel muy central, pero en todo entra, desde ya. Sin dinero no existe economía. Ahora vamos a ver si me responde. Y no sé. A lo mejor usando esto. Sí, ahí está. Entonces, acá esta es la guía de ruta. No, pero yo con esto nomás me las arreglo. ¿Qué, ahora sí? Sí. Bueno, gracias. Claro, esto para adelante. Técnicos. Ahí está, y para adelante. Bueno, perfecto. Entonces la guía de ruta va a tener como elemento central el dinero, y voy a argumentar que hay un dinero mundial que ha jugado un papel muy central en este gran episodio que hemos vivido y seguimos viviendo, y que algunos economistas, yo comparto un poco esa opinión también, expresan la idea de que se ha destruido mucho dinero por la crisis de Lehman y que no hemos sido capaces de reconstruirlo. Es decir, falta suficiente liquidez para hacer negocios. En un sentido curioso de la palabra, ya voy a llegar a ello. Y al mismo tiempo, porque también un poco la idea de esto es conectar un poquito con nuestros países, con los países emergentes, al mismo tiempo el hecho de que esté faltando dinero, que son más bien activos seguros, como podían ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? Le está dando oportunidades a los emergentes. Se suele decir frecuentemente, porque se ve el fenómeno, pero no se lo entiende necesariamente, que hay mucha plata dulce todavía, que las tasas de interés son muy bajas. Entonces empiezan a dar ejemplos. Fíjese, tal país que nadie ni sé dónde está en el mapa, pudo poner un bono por tantos años a una tasa inferior a la que uno se hubiese imaginado. Entonces a eso se le llama plata dulce, que está. Pero ¿por qué existe tal cosa? Si uno no tiene una buena explicación, entonces se queda un poco sin una guía intelectual de cómo podrían llegar a funcionar las cosas. Y voy a tener algo que decir al respecto. Y después, medio saltando a una cosa mucho más local, pero de gran importancia, donde también el dinero juega un papel importante, decir algunas palabras sobre el uso de la tasa de interés como un instrumento para parar la inflación. También dinero es el tema central. Para nosotros, como profesionales, es muy interesante. Yo me pasé, no sé, 15 años al menos de mi profesión escribiendo trabajos, tratando de entender los problemas que tuvimos en los 80, tratando de estabilizar a punta de tasa de cambio. Básicamente eso fue el experimento argentino. Muy pocas veces utilizamos los agregados monetarios, pero la tasa de cambio. Y ahora de repente estamos usando un instrumento que es muy popular en el mundo, los bancos centrales, que es la tasa de interés. Entonces la pregunta es, y hay todo un debate, yo sé que hay ya un debate interesante acá en el país, sobre si la tasa de interés es suficiente.
Y bueno, si me da el tiempo, lo interesante de eso es que la tasa de interés fue utilizada por Volcker en Estados Unidos en los 80 de manera muy exitosa. ¿Nos sirve a nosotros? ¿No nos sirve? El experimento Volcker se parece al experimento Sturzenegger, como lo llamo yo. Ahí nos vamos a divertir un poquito más. Pero antes de entrar en eso, voy a tratar de ir... ayer dice un poco esta presentación en Córdoba y no llegué a lo de Sturzenegger. Así que yo me prometí que hoy voy a dar la segunda parte, a ponerle más peso a la segunda parte. Pero en fin, siempre podemos pararnos en... Entonces, la primera cosa es la rareza del dinero. Es decir, uno agarra a una persona que no es economista y le pregunta sobre qué es el dinero y por qué vale el dinero, y va a decir cosas como que yo puedo salir y comprar una Coca-Cola en la esquina. Pero nosotros como economistas vamos más atrás y nos enfrentamos con el problema que es serio, especialmente estoy pensando el papel moneda, ¿no? Empecemos por la cosa simple, porque después voy a ir introduciendo otros dineros, que es lo que complicaron la cosa. Pero la cosa es súper simple, el mundo donde lo único que hay, imagínense, es papel moneda. Bueno, cuando le enseñamos a los chicos que el papel moneda tiene valor, le decimos tiene valor porque sirve para hacer transacciones. Pero cuando yo pienso, ¿qué quiere decir eso? Que yo le estoy dando, que facilita que la gente entonces pueda tener lo que quiere en vez de hacer un trueque y todos esos problemas que le enseñamos a los estudiantes. Pero resulta que cuando yo le pago a usted con dinero, le estoy dando algo que usted no quiere. No nos engañemos, no es que encontré algo que él recibe mi pago lo quiere. Él no lo quiere a eso. Él se lo quiere sacar de encima para comprar otra cosa. Y eso es parecidísimo a un Ponzi Game, ¿no es cierto? Donde la cosa circula y vale porque circula nada más. Y eso es fundamental. Y bueno, voy a ir a eso y relacionado con eso hay un trabajo muy profundo de Frank Hahn de 1965 que explota eso, esa idea. No voy a entrar en los detalles, sino muy rápidamente diciéndole lo que resulta obvio cuando uno lo piensa un poco. Y parece casi una locura. Pues yo lo conocí a Frank en los 70 y él estaba dando vuelta con esas ideas. Y yo le decía a Frank, es buenas ideas, pero mi Dios, ¿qué estás diciendo? Y resulta que ahora estoy volviendo y estamos volviendo a la profesión un poco a tomarnos en serio ese, como se dice en inglés, un insight, que es una linda palabra, meterle de duro a la idea, ¿no es cierto? En vez de los detalles. ¿Dónde está eso? Bueno, rareza del dinero, esa es una de las cosas que voy a estar enfatizando. Y bueno, varias de las cosas ya están ahí. El dinero juega un papel, ya sabemos, como unidad de cuenta, y el rol de eso y cómo ahorra esos recursos es bien conocido. Pero una cosa es decir que el dinero es unidad de cuenta y que sí, uno pone todas las cuentas y acá seguramente tenemos contadores que saben hacerlo y muy bien, pero es una unidad de cuenta, no quiere decir que yo lo tenga en el bolsillo. Entonces la gran... Desde el punto de vista del economista, es por qué la gente lo tiene en el bolsillo, ¿no es cierto? ¿Y qué es y cuánto vale eso? Entonces, lo que voy a estar enfatizando es ese rol del dinero como bien de cambio, que si no existe algo como el dinero, es prácticamente imposible hacer transacciones de ningún estilo. Desde ya transacciones, por ahí transacciones entre bienes son más factibles que las transacciones entre activos financieros, que son formas de dinero. Porque cuando uno paga, está pagando con un pedazo de papel, con una entrada en la hoja de balance. Esas son abstracciones que valen porque pienso que valen, hasta cierto sentido. Pero en fin, no quiero complicarla demasiado. Sin dinero, es un poco, creo que Friedman en algunos de sus escritos lo ha dicho con muy buena intuición, es como si se nos desaparece el oxígeno. Es decir, mientras el oxígeno está, estamos todos discutiendo,
muchas cosas, el futuro de la Argentina, si Trump le va a tirar una bomba a Corea del Norte, si el oxígeno desaparece, se acabó el mundo, ¿no es cierto? Si el dólar, que es básicamente el dinero mundial, desaparece, hay muchísimas transacciones que ya no son posibles directamente. Entonces, en cierto sentido, el mundo, y eso lo vimos en esta crisis como el 2008, donde no sabíamos qué era dinero. Nosotros estábamos vendiendo una casa en ese momento en Washington, porque nos estábamos mudándonos a Nueva York, y ahí nos iban a pagar con un cheque. Bueno, uno nunca lo piensa dos veces, pero empezamos a pensar, ¿de qué banco? Yo no sé si los bancos se estaban cerrando en ese momento, eran los días en que no se sabía dónde iba la cosa. ¿Y qué es lo que uno hace en esos casos? Se queda con los bienes. Y si uno se queda con los bienes, se acabó el comercio. No puedo ni comprar una Coca-Cola. ¿Quién me va a vender una Coca-Cola? Por algo que no se sabe cuánto vale. Tal vez el dinero contante y sonante sigue valiendo, y sobre eso Keynes tiene una intuición muy interesante en la teoría general, que los economistas hemos descuidado. Pero en fin, como ven, me estoy metiendo en cosas que parecen medias abstractas, pero el hecho es que voy a volver a cosas relevantes. Acá esto lo puso, viene de New Yorker, que me pareció un lindo chiste, muy sutil, donde la señora le dice al colega, ahora me doy cuenta por qué la moneda es importante, es porque no tengo que monetizarla. Para que uno sepa que uno es rico, es que lo puede transformar en algo como moneda para comprar y pasarle a otro, ¿no es cierto? Entonces, en inglés se puede decir más fácil porque dinero es money, ¿no? Money, monetization. Y me pareció muy profundo, porque entonces uno tiene que preguntarse, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué tiene coronita el dinero? ¿Por qué no es otra cosa? Bueno, la paradoja de Hahn, acá no quiero tomar tiempo porque yo sé que no llego, sino, entonces, pero lo voy a decir rápido, que es muy simple. La paradoja de Hahn le dice, mire, el dinero es como cualquier bien. Si usted escribe la demanda de dinero, esa es la única ecuación que tengo acá. Demanda de dinero, MD es demanda de M, ¿no es cierto? Es igual a una función de la tasa nominal de interés por el nivel de precios. Es una de las demandas de dinero más simples que usamos en todos los modelitos. Pero si en vez del nivel de precios yo escribo 1 sobre P, eso es Z, y Z es el precio del dinero en términos de bienes. Uno podría pensar. Si entra alguien acá y no sabe de lo que estamos hablando, dice M es maní. Entonces, ¿qué me está diciendo este señor? Que la demanda de maní es función del precio del maní, que es Z, ¿no? Y de otra cosa ahí, pero es Z. Cuando sube el precio del maní, cae la demanda de maníes, ¿no es cierto? Eso, digamos, los modelos simples, cuando lo enseñamos, hacemos los sofisticados, decimos con el efecto sustitución domina el efecto ingreso, cosas por el estilo, pero ese tipo de modelo que el economista está muy familiarizado. Y también lo tenemos para dinero, lo plantamos ahí. Pero hay una cosa particular, y es que cuando Z es igual a 0, se acabó la demanda de dinero. Mientras que, y acá pongo algún ejemplo, el ejemplo de la leche. La leche, cuando menor el precio, seguramente mayor la demanda. Si el precio de la leche es igual a 0, todas las mamás del mundo van a estar muy felices y la demanda de leche posiblemente sea más todavía, no 0. Pero el dinero pierde así, instantáneamente, como si fuera con una varita mágica, que uno lo toca y ¡puf!, desaparece. Ese es un insight muy importante sobre lo que pasa con los activos que son útiles para el intercambio, nada más que por eso. Su valor puede desaparecer
de repente, cuando era muy popular, la demanda de ese activo podría ser muy alta, pero si su precio cae a cero, que debería ser, bueno, más popular todavía, ya su utilidad desaparece, porque yo tengo dólares en el bolsillo, por ejemplo, y la gente no me lo acepta. Es medio la sensación que como argentinos uno tiene cuando sale con los pesos nuestros afuera. O los cambia de alguna manera por dólares, o esa cosa no la puede usar directamente. Y simplemente porque, bueno, el precio relativo del dinero, ahí en ese momento, digamos, para ciertas transacciones, no para todo, se hace cero. Entonces, lo que muestra Hahn es básicamente, después le hace mucho más con eso, pero lo que se llama la paradoja de Hahn es eso, que uno, si piensa en términos de equilibrio general, en un equilibrio general con dinero, hay también un equilibrio sin dinero. Entonces siempre está la amenaza de que desaparezca el dinero. Ahora, cuando uno lo piensa así, dice, eso está bien, eso es una observación teórica, pero mira, históricamente eso no se ve. Todos conocemos la experiencia alemana de los años 20, de la hiperinflación, y hemos visto los dibujitos cuando la gente va con la carretilla, con todo el dinero para comprar al mediodía, que las dejaban salir para que pudieran hacer sus compras en el shopping, ¿no es cierto? Porque ya a la noche ese dinero le valía, no sé, la mitad. Y sin embargo seguían usando ese tipo de papelucho sucio que andaba por ahí, y muy incómodo para usarlo. Entonces eso de que valga cero no es tal cosa, pero hay un insight importante, que es la diferencia entre cuando el instrumento no produce, digamos, utilidad o no ayuda a producir directamente, no es un factor de producción, ni es algo que la gente consuma, sino lo tiene para hacer transacciones. Entonces, digamos, ¿cómo le haría uno el gráfico a los chicos? Diría, mira, acá tenés la demanda de dinero, que es función del precio del dinero. Cuanto más alto el precio relativo, menor la demanda de dinero. Cuanto más bajo, mayor. Pero cuando la toco con la varita mágica en cero, la demanda de dinero se hace cero. Es decir, hay una discontinuidad inmensa. Bueno, ¿por qué traigo el tema? Porque hoy todos estamos hablando de liquidez por todos lados. Estamos hablando de los shadow banks. Estamos hablando de los nuevos instrumentos que han aparecido. Hablamos de titularización. Maneras que ha encontrado el sistema financiero de hacer más líquido. En el sentido, algo es líquido donde uno puede monetizar fácilmente, como decía el chiste, puede monetizar fácilmente. Y para hacerlo se han encontrado maneras muy ingeniosas, utilizando conceptos matemáticos bien conocidos. Y yo quiero saber si alguien me paga con un bono, por ejemplo, una hipoteca de Juan Pérez, me dice, mira, acá está la deuda de Juan Pérez, tomá, te pago. Bueno, tengo que saber quién es Juan Pérez, si realmente la hipoteca sirve, etc. Pero si yo pongo muchas hipotecas debajo de un bono, y además tengo un sistema para verificar que sí, ya está todo verificado, que efectivamente es una hipoteca, que cumple con todas las condiciones, etc. Pero lo más importante, que tengo muchas hipotecas abajo. De golpe Juan Pérez no paga, pero yo ya sé estadísticamente cuántos pagan. Si 3% son los que no pagan, entonces yo calculo cuál es el flujo que tiene eso, le tomo valor presente y le quito ese 3% que no paga y más o menos tengo una idea de cuánto vale en el mercado. No necesito saber quién es Juan Pérez y todos los otros Juanes que andan dando vuelta por ahí debajo de eso. Y esos son esos bonos que se llaman bonos que están apoyados en hipotecas, que en inglés se dice mortgage-backed
securities y en general asset-backed securities. Ese fue un instrumento muy importante. ¿Qué es lo que le digo? Yo a mis estudiantes, para hacérselo intuitivo, le digo, ¿ustedes quién no querría tener la oportunidad de imprimir dinero? Acá tenemos algunos personajes que parece que estaban muy interesados en hacerlo, ¿no? Todo el mundo quiere imprimir dinero. Bueno, para mi gusto, estos inventos financieros que usan la ley de los grandes números, finalmente, fueron formas de imprimir, legales de imprimir dinero. Con una diferencia, que ese razonamiento que les acabo de dar es válido. Para mí eso es mucho más líquido, ese bono titularizado, porque otra vez no necesito información. Las cosas que tienen liquidez no requieren poca información, ¿no es cierto? Entonces, y las cosas pueden perder liquidez, simplemente supongamos que de golpe nos dicen que los pesos que están circulando, los de 100, la mayoría son falsos, la gente no lo va a aceptar y pierde liquidez instantáneamente, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Entonces, pero acá ese razonamiento de que si yo tengo muchos bonos debajo de un bono titularizado, requiere poca información, está sujeto a shocks que son sistémicos. Eso me defiende entre Juan Pérez y Rodríguez, si uno paga, si el otro no paga, porque bueno, en promedio yo ya sé que el 97% paga. Pero el problema es si de golpe todos los que tienen esos bonos se los quisieran sacar de encima, por alguna razón, porque pasó el rumor de que esos bonos podrían tener problemas, los van a tratar de liquidar. Y atrás de eso lo que hay son hipotecas. Y las hipotecas es un flujo de pagos, no es un stock. Una cosa que puede valer 100 millones de dólares tiene atrás un flujo de hipotecas que es muchísimo menos. Yo con eso garantizo un flujo de eso, pero si yo quiero eso, la gente lo tenía y los bancos lo tenían en sus activos para garantizar sus pasivos. Y esos lo hacían lo que se llaman shadow banks, los bancos a la sombra, no sé, es medio confuso si uno lo dice en español. Pero los shadow banks fue un invento porque una de las formas muy importantes en que se ahorra en el mundo son los fondos de pensión. Y los fondos de pensión necesitan liquidez para estar pagando las pensiones. Y son uno de los grandes depositantes de los bancos. Y en Estados Unidos las cuentas bancarias tienen un seguro, que es $150.000, algo por el estilo, pero estas instituciones son enormes, son millones de dólares que están circulando. Entonces, el seguro que le daba la Reserva Federal y las instituciones en Estados Unidos no era suficiente. Los shadow banks se inventaron y dijeron, mirá, no te preocupes mucho porque yo en el activo voy a tener esos bonos. Y esos bonos, debido a esa característica de que son en principio muy líquidos, vos te podés quedar tranquilo porque cuando vos quieras la plata, si yo no puedo, yo te doy los bonos. ¿Cómo se hacía eso? Con una operación que se llaman repos, ¿no? Los que conocen el término, donde yo pido prestado usando unos activos que yo tengo como garantía. Ahora, esa garantía es muy importante. Resulta que eso se tomó que era muy seguro y en principio era un buen razonamiento, era seguro. Lo que pasó es lo impensable. Que la gente se levantó un día y dijo, eso no es seguro, y me lo quiero sacar de encima. Y ahí tuvimos un efecto como el que yo les decía hace un rato, como la paradoja de Franham. Se destruyó liquidez, porque en el momento que la gente piensa que eso no va a valer, no vale. Ahora, no se fue el valor a cero. Las otras formas de dinero ya he hablado, en inglés se les llama securitization. Y ahí está, de eso ya hemos hablado.
y son frágiles, y un poquito acá esto para ilustrar un poquito de qué se trata este nuevo animal, esa nueva liquidez. De eso que yo estaba hablando no puede pesar. Lo del centro son los pagos de la cuota hipotecaria. Está dentro de un bono. Pero aparte, como el bono se usa como medio de cambio, tiene más valor por su propia liquidez. Keynes en la teoría general tiene 1 o 2 ecuaciones. Esa es una de las ecuaciones que están ahí y que no estoy seguro que le enseñamos a los chicos. Donde él lo que dice básicamente, el valor del bono es la suma de la cuota de hipotecas, en este ejemplo, más la prima de liquidez. Ahora, esa parte roja es como, digamos, el dinero del que yo hablaba antes. Eso puede desaparecer. Si aparecen dudas acerca de la liquidez, desaparece. Y además, es como se dice en inglés, bueno, es autovalidante, self-fulfilling. Esa es una de las características, uno de los problemas del sistema bancario también. Esas son cosas que las conocíamos bien, ¿eh? Estoy diciendo cosas que pueden parecer medias nuevas porque no las usábamos en macro. Pero la gente que se dedica a finanzas sabía muy bien que los bancos siempre tienen la posibilidad de quebrar. Porque, como sabemos, un banco recibe depósitos y para hacer negocio los presta. Es decir, no tiene nada dentro del banco, tiene lo mínimo. Y si todo lo que tienen depósitos vienen hoy y los quieren, el banco quiebra. Por eso tenemos un banco central. Y por eso se crearon los bancos centrales. Eso fue una razón muy importante en Estados Unidos, que tuvo crisis enormes en el siglo XIX con bancos. Se termina creando la Reserva Federal en 1913, luego de la gran crisis que tuvieron ellos en 1907. Y a pesar de que tenían eso, no manejaron bien la cuestión de 1930, ¿no? Eso sobre ese voy a hablar brevemente. Pero ese es el problema, que se crearon estos activos sin un prestamista de última instancia. Y lo que se ve es que empíricamente es como estas cosas perdieron valor. Hay un trabajo muy interesante que escrito por Gary Gorton, tiene una serie de trabajos que vale la pena, hay muchos que son facilongos de leer. Y este es uno que hizo con Metric. Eso es una medida, es el haircut, ahí no se lee muy bien, es cuánto se evaluaba el colateral que tenían los shadow banks. Entonces está tomando un promedio de asset-backed securities, cómo se lo evaluaba como colateral. ¿Qué quiere decir eso? Y viene el concepto de haircut, de corte de pelo. Opera de la siguiente manera. Yo tengo un activo en mi balance, que debe ser muy familiar para todos aquí, particularmente los que trabajan en el mercado financiero, y voy al banco y voy a pedir prestado. Y me dice, ¿usted qué tiene como colateral? Bueno, yo tengo esto, tengo una casa, tengo estos bonos. Ah, fenómeno. Entonces viene el agente que está analizando eso y le da cierto valor a esos bonos como colateral. ¿No es cierto? O más fácil, cuando uno va a, ¿cómo se llama? Esa operación que uno quiere conseguir un poco de plata y va y pone el reloj, ¿cómo se llaman eso? Empeño. Empeño. Empeño, claro. Cuando hay empeño, ¿qué es lo que uno hace? Uno está haciendo una operación que es ripo. Ahí tiene exactamente lo que es un ripo. Yo voy, dejo mi reloj, y que vale, qué sé yo, $1.000 y me dan $100. Entonces yo tengo ese colateral y típicamente el colateral vale mucho más que lo que yo saco de ahí. Así operaban los bancos. Los bancos conseguían esos depósitos diciendo yo tengo el reloj. Si yo no te puedo pagar, te quedas con el reloj. ¿Ok? Ahora, lo que está mostrando esa curva es el haircut, el corte de pelo. La idea es,
antes del 2007, antes de que empiezan los líos con Lehman y compañía, el haircut era 0. Es decir, una cosa de esos papeles que valía 100 en el mercado, me la contaban como 100 de colateral. Y de repente viene esa crisis, fíjese, el haircut llega casi al 50%. Es decir, un banco que estaba con un activo de $1 millón, que podía utilizar para pedir prestado $1 millón, de golpe le cae a $500.000. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, el depositante, ¿qué hace? Quiere salir corriendo. Y tengo una corrida bancaria. No quiero entrar en los detalles. Ahí es donde se meten los bancos centrales y dicen, no, pará, no te vayas, yo te voy a comprar toda esa cosa que se llamó en inglés toxic assets, activos tóxicos, etcétera, etcétera. Y la historia sí la conocemos. Salieron a poner dinero como locos para sacar eso que olía mal, digamos, la gente no lo creía, y reemplazarlo por cosas que la gente todavía creía. Curiosamente, fíjense qué interesante, cuando uno piensa esto, ¿qué estoy haciendo? Le estoy sacando el asset backed security o las hipotecas y le estoy dando a cambio papelucho, que no tiene nada atrás. Porque alguna gente quiere pensar que el dólar tiene a la Reserva Federal atrás y tiene todo ese aparato. Si ustedes miran, seguramente saben un poquito de las cuentas fiscales de Estados Unidos, se dan cuenta que no hay nada ahí atrás. Tiene un déficit fiscal muy grande, tiene una deuda pública espectacular que nunca la medimos porque no metimos Medicaid y todas esas cosas que son off balance sheet. Es decir, y si alguien trató alguna vez de ir a la Reserva Federal en Washington con $100 y diciendo, por favor, deme los bienes correspondientes a va a tener problemas, no le van a dar nada. Entonces le dieron papelucho sucio, es una manera de pensarlo, a cambio de esto que tenía hipoteca, y si no me pagaban las hipotecas me quedaba con la casa, me quedaba con algo, me quedaba con ladrillo, ¿no es cierto? Eso es lo extraordinario del poderío, y se muestra ahí el poderío inmenso psicológico que tiene que tener el dólar para que la gente acepte el papel sucio contra una promesa de que si no me pagan me quedo con una casa. Pero efectivamente eso es lo que pasa y esa es la base. Ahora, ¿fue eso importante? ¿Fue eso grande? Eso es lo que ha llevado entonces a pensar que ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Se rompió. Se han hecho cálculos, aquí está Barclays, no los voy a aburrir con los detalles, de ese tipo de dinero, cuánto cayó su valor, y cayó más o menos 20% del Producto Mundial. Es como si en la Argentina, ¿cuánto es acá el Producto de Argentina? 500.000, digamos, como si 20% de eso, 100.000 millones de dólares se esfumaran de los bolsillos de la gente. Bueno, eso va a tener un impacto, ¿no es cierto? La gente se va a sentir mucho más pobre y lo más importante, no va a tener instrumentos para comerciar. Dados los precios van a tener que bajar enormemente. Ahí es donde viene toda la presión de la deflación. En un mundo donde los salarios están fijados, no bajan así nomás, como ya sabemos, en ninguna parte. Y eso es lo que crea, entonces puede crear un desempleo fenomenal, porque se queda el salario real muy alto. ¿Qué lo pasó en los años 30? Y eso es lo que lleva a la Reserva Federal, al Banco de Inglaterra y a otros bancos mundiales como el europeo, etcétera, a meter un montón de dinero en el mercado. Esa fue la conjetura de Friedman, escrito en su famoso libro Friedman y Schwartz, La historia monetaria de Estados Unidos, era que la Gran Depresión de los años 30 ocurrió porque el Banco Central, muy conservador, era recién creado, no aumentó la cantidad de dinero, la dejó caer muy fuerte.
Esa era la conjetura. Y digo conjetura porque la dejaron caer, tuvimos la Gran Depresión, pero no tenemos el contrafactual. No, ese es el problema de los economistas, no tenemos laboratorio. Sabemos que cayó la cantidad de dinero muy fuerte, como hubiera caído acá, y que tuvimos una depresión como nunca. Eso es verdad. Pero no sabemos qué hubiese pasado si hubieran seguido la receta de Friedman de subir la cantidad de dinero para compensar por eso. No lo sabíamos. Ahora lo sabemos. Los bancos centrales, por eso aumentaron la cantidad de dinero y constantemente viven hablando de que gracias al insight de Friedman, y probablemente tienen razón, las cosas pudieron haber sido mucho peor si no hubieran hecho eso. Perdón, acá tienen otro gráfico. Ahí están todos los componentes de esos dineros mundiales, como cae lo que llaman, hoy día lo están llamando safe assets, activos seguros. Es una literatura que se está desarrollando todavía, pero que intuitivamente uno puede entender la relevancia. Y de paso he dicho, ya que estamos en esos temas, componentes de esos safe assets son muy importantes, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, muy importantes. Pero lo sabemos desde la Argentina y todos los emergentes. ¿Qué han hecho los emergentes? Acumularlos. Entonces, no solo cayeron, sino que los bancos centrales los compraron. Y dejamos al sector privado con menos todavía safe assets. Entonces, medio que ahorcamos al sector privado. Eso explica una serie de cosas. En primer lugar, que los efectos deflacionistas, o deflacionarios tal vez, de este fenómeno se exacerbaron, y a pesar de que se aumentó la cantidad de dinero, no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo yo hice el cálculo, si yo miro el dinero, el M2 en particular, el Banco Central Europeo y en dólares por la Fed, uno ve que esa cosa aumenta mucho, eso es la oferta monetaria que aumenta muchísimo, más o menos en lo que cayó los safe assets. Uno diría, el mundo lo hizo. Los bancos centrales aumentaron la cantidad de dinero, siguieron la fórmula de la recomendación de Friedman y no tuvimos la Gran Depresión. Pero el producto de Estados Unidos cayó 4%, Europa todavía está apenas saliendo del pozo. Y como les decía hace un rato, Estados Unidos sí ha salido, pero muy debajo de la tendencia. Quiere decir que tampoco es suficiente. Ha sido suficiente. Bueno, la lección de todo esto es que hay otra cosa que no le hemos prestado suficiente atención, que la liquidez es un elemento muy importante, pero el crédito es otro. ¿Qué es lo que pasa? Miren en Estados Unidos. Esta es la base monetaria, lo que imprime, digamos, el Banco Central, ¿no es cierto? Aumentó 4 veces. Era, como se dice en inglés, 1 trillón o 1.000 millones al principio de la crisis, y la cosa salta 4 veces. ¿Quién hubiera imaginado eso? ¿Y dónde fue eso? Acá tienen los bancos. Esas son las reservas excesivas que tienen los bancos. Se quedó en los bancos. Yo le saqué a los bancos esos activos que eran malos, se los reemplacé por otra cosa, pero entonces los bancos no cayeron, pero los bancos no prestaron. Entonces ahí hay una cosa muy importante de esto, que recién ahora realmente estamos empezando a entender, que el activo, que cuando ustedes nos enseñaban, todos tomaban, una vez hemos visto modelos ISLM, ¿no es cierto? Si se acuerdan de ese modelo, los préstamos no están en ninguna parte en ese modelo. Yo tengo la oferta monetaria, tengo la tasa de interés, pero ¿dónde están los préstamos? No están.
Por supuesto, en equilibrio general tiene que estar en alguna parte, pero no se enfatizaban. Acá está mostrando que yo tengo que mirar además qué le pasa al crédito, porque sin crédito una economía capitalista no funciona. Yo puedo tener mucha liquidez en mi bolsillo, pero si me sobra y la tengo en el bolsillo, es todo lo que hago bajo la cama, no sirve para hacer transacciones. Y eso es un poco lo que ha pasado. Y en Europa es mucho peor, porque en Europa lo único que tiene es una monedita y no tienen sistema bancario europeo. Cada país tiene el suyo y no tienen una buena regulación general, en fin, es un lío. Y algunos países como Italia tiene todavía problemas financieros, bancarios muy serios. Entonces, no se reactivó el crédito. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que sale de esto? Que hemos vivido toda una bonanza, esto es una posible historia, porque hacerlo científicamente esto es muy difícil. Con eso quiero decir, hacerlo científicamente todos sabemos, yo no necesito hacer test estadísticos, ¿no es cierto? Pero no tengo datos. Tengo muy pocos datos. Este es un fenómeno muy raro. El anterior fue en 1930, las cosas eran muy diferentes, así que uno va contando medio historias que tratan de ser consistentes. Así que tómelo como ese tipo de historias. Y uno podría decir que todo el sistema financiero y los agregados monetarios, incluidos estos safe assets, crecieron y apoyaron mucho el proceso de globalización del mundo. Pero la exportación, importación, ese tipo de operaciones requieren de un mercado de crédito fluido. Todos estos instrumentos jugaban un papel. Al caer, lo que hacen las autoridades monetarias es que no caigan los bancos. Pero eso no garantiza que los bancos sigan prestando, porque se acaban de quemar las manos. Y los reguladores, obviamente, que ya casi explotaba todo, lo primero que se vuelven es tremendamente conservadores, empiezan a mirar el balance, ¿qué estás haciendo? Los mismos dueños del banco, los shareholders, miran muy de cerca qué es lo que está haciendo el banco, porque dice, ojo, no te metas en la misma. Ahora vino el Banco Central y nos sacó, pero quién sabe si nos va a sacar otra vez. Entonces, eso lleva a una reacción muy conservadora, donde el ahorrista sigue ahorrando. Ahora resulta que como aumentó la cantidad de dinero, ahorra en dinero. Pero eso no lleva a ninguna parte. Lleva a que no quiebren los bancos, pero no lleva a mayor inversión. Se queda debajo de la cama. Se hizo una demanda que parece totalmente irracional, pero es la demanda que existió. Está la pregunta profunda, y Keynes se la hace, porque es un tipo es muy difícil leer ese libro, ¿no? Muy pocos de nosotros lo hemos leído, pero tiene una parte donde él se hace esa pregunta: ¿cómo diablos es que la gente quiere tener esos papeles? Prefiere tener esos papeles bajo la cama en vez de estar invirtiendo, prestando, cosas por el estilo. Bueno, no quiero entrar en el tema, pero yo he un poco desarrollado eso en mis trabajos recientes, que les llamo The Price Theory of Money. Es medio al revés, en general se piensa que el dinero causa... ¿Podríamos ir cerrando para después hacer más específicos? ¿Cómo no? Con preguntas. Sí, ese es mi problema. Y le agradezco que me recuerde. Entonces, ahí es donde estamos, todavía no hemos salido. Y está bien, voy a cerrar esta etapa porque ya creo que tenemos suficiente material. ¿Por qué es importante? ¿Dónde entran los emergentes en todo esto? Porque un emergente que pueda producir papeles que son confiables puede tener mercado en este momento. Los cálculos que se hacen es que todavía faltan esos activos. Algunos países, los hermanos nuestros israelíes que creíamos que eran latinoamericanos porque tenían inflación estilo nuestra, y que la pararon en 1985 con un plan al mismo tiempo que se hizo acá en la Austral, y entonces pararon la inflación. Ellos han generado tanta credibilidad que ahora el problema que tienen es deflación. Tienen una demanda infinita por los pasivos de ellos.
Entonces tienen más bien un problema de deflación. De paso se ha dicho, Israel, el ingreso per cápita en 1985 era igual al de la Argentina. Hoy es 3 veces más alto que la Argentina, a pesar de que uno lee en los periódicos que tiran bombas todos los días. Es decir, se puede, como diría alguien en la Argentina. Bueno, me corto todas estas cosas, podría seguir, como ven, pero voy a decir algunas palabras sobre la segunda parte. ¿Está bien? A ver cómo vamos con la... ¿Cuánto tiempo he estado hablando yo? Una barbaridad. 1 hora ya. Oh, claro. Bueno, no. Esto lo puedo hacer más rápido. Se puede hacer más lento, pero lo puedo hacer más rápido. ¿Cómo? Bueno, sí, no, pero me hizo bien, pues si no, no hubiera llegado a esta parte. Esta es divertida y nos sentimos más cerca. Lo que quiero decir, estamos en ese mundo. Ahora el otro día salió la Reserva Federal, ayer, diciendo que van a tomar medidas. A mí me preocupa, porque si a mí me faltan safe assets y ahora empiezo a subirles la tasa de interés a esas cosas, va a aumentar la demanda y se va a reducir aún más lo que está disponible para el comercio. Entonces, claro, justamente puede enfriar tanto el mercado que podemos tener una segunda recesión. Entonces me preocupa porque todos están en esa cosa en este momento. Si fuera un banco solo, sí, está bien, pero lo han dicho todos. Así que estoy preocupado por eso y por eso me parece que un poco apresurado empezar a ajustar desde ahora. Y ahí tenemos que estar atentos y se va a hacer más difícil para nosotros desde ya poner bonos. Porque ahora esos bonos, que se consideran súper líquidos, pagan una tasa de interés, si empiezan a subir las tasas de interés, más altas. Así que va a ser complicado, ya lo fue, en el 94 nos pegó muy duro, en fin, hay mucho para hablar. Pero, ¿qué se trata? ¿Por qué la tasa de interés? ¿De qué se trata este tema? ¿De qué se trata la preocupación? Y vuelvo a repetir, mi énfasis acá es más bien sobre teoría, sobre cosas que sabemos realmente. El problema con la tasa de interés es primero que tiene un pasado, el pasado me condena, uno podría decir. Hay muchas experiencias de los emergentes que han tratado de parar la inflación, particularmente Brasil en los 80, que me llevó a mí a escribir un paper en American Economic Review en 88, en que usaba la tasa de interés y el cuasi fiscal los mató. Yo creo que si digo así, todo el mundo acá sabe de lo que estoy hablando. La carga fiscal de subir la tasa de interés para parar la inflación, se creó una tasa de interés real tan alta, si se paraba la inflación quedaba altísima. Ellos venían de unas inflaciones muy altas, más altas que las nuestras, así que más peligroso ahí. Pero es un buen ejemplo de lo que todos intuimos que puede ser problema y ya lo hemos visto también en Argentina. Entonces, el pasado me condena en los emergentes, lo que hace que en sí mismo sea un instrumento que no tiene mucha credibilidad. Y además, ahora, y este es el segundo punto de ahí, vimos que la tasa de interés la trataron de usar los emergentes, los avanzados, y tampoco le funcionó. Es decir, no funciona para arriba y dejó de funcionar para abajo. Cuando llegó a cero, toda la gente decía, si yo pongo la tasa de interés cero, los muertos van a salir de sus fosas. Cualquier cosa se va a mover a eso. ¿Por qué no pedir a cero? No solo se hizo cero, es negativa no real, nominal. En Japón es negativa, en Suecia. Y sin embargo siguen teniendo, no les va tan bien. Entonces, esa es una observación así empírica. En términos de teoría, otra vez esa famosa demanda de enero, que la he escrito de otra manera, pero no importa. Si yo fijo la tasa de interés, determino los saldos monetarios reales, M sobre P, pero no determino ni M ni P. Porque acá no estamos fijando los agregados monetarios, sino la tasa de interés nada más. Y no fijo los precios tampoco. Y esta economía cerrada. Si tengo economía abierta como la nuestra,
La tasa de cambio tampoco, en principio la tocamos. Entonces, desde el punto de vista teórico, teoría Econ 101, eso no sirve. ¿Cómo es que se ha hecho popular? Porque siempre fue popular entre los bancos. Pero hay dos cosas que hay que tener cuidado con la tasa de interés. Yo lo veo la tasa de interés como una banderita. Entonces yo subo la banderita, quiere decir que voy a ajustar. ¿Sí? La bajo y todo el mundo lo entiende. Es como hablar inglés. Cuando uno sale afuera tiene que hablar inglés, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué me voy a poner? Hablar en guaraní no me sirve. Entonces hablo en inglés. Y si el inglés es tan poderoso. No, no es eso, que ahora me entienden lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo digo subir las tasas de interés, estoy diciendo estoy decidido a bajar la inflación, en el caso argentino. Si ese mensaje está dado así, la gente lo cree, entonces ya es una gran ayuda. Pero la pregunta es si la tasa de interés en sí misma puede ayudar. Y entonces ahí tenemos que ir a nuestra teoría pura de estas cosas. Bueno, no, excepto, ¿saben qué? Que P esté dado. Que tenga los precios tan inflexibles que P está dado. Entonces, ahí sí determino M y determino el resto. Eso es lo que hace la teoría moderna. Supone que los precios no son perfectamente flexibles, se le meten cosas encima, en fin, eso da para muchísimo. Pero eso es lo que hacemos. Ahora, ¿cuál es? Lo que muestra es que si los precios fueran flexibles, la tasa de interés no serviría para nada. Ahora dice, bueno, pero los precios no son flexibles, entonces me quedo tranquilo, nos vamos a dormir. Pero ojo, pensemos en la Argentina. Los salarios no son flexibles. Las paritarias lo muestran, ¿no? Hay un arreglo salarial. En principio son bastante inflexibles, que está en línea con eso. Pero ¿qué tal los bienes transables? Me dicen que la tasa de cambio puede ir donde quiera. Eso me está diciendo que los transables son flexibles. Entonces, metí una cosa ahí que debería traerme problemas, ¿no es cierto? Y no puedo entrar en detalles, pero mi último trabajo elabora sobre esas cosas. Y efectivamente, cuanto más expuesto esté el sistema a la tasa de cambio, los precios a la tasa de cambio, cuanto más pass-through haya y cosas por el estilo, que le pasa a economías como las nuestras, más inefectivo es la tasa de interés. Entonces, eso no es una crítica a usar la tasa de interés como señal, pero lo que sugiere es que la tasa de interés tiene que ser apoyada por algún otro ancla nominal. Y lo vemos en la práctica. Cuando acá se calentó el mercado, hace un poquito, antes de las elecciones, el Banco Central intervino. Eso pasa. Con Carmen Reinhardt tenemos un trabajo que le llamamos Fear of Floating, el miedo a flotar, que empíricamente se ve en todos los emergentes. Sí, todos dicen floto, yo floto, y el fondo les gusta recomendar que se flote, pero nadie flota. Es decir, yo no sé qué quiere decir flotar, ¿no? En primer lugar, yo me enojo mucho porque digo, tengan por lo menos claridad intelectual, díganme de qué se trata. Yo sé qué quiere decir fijar. El 1 a 1, eso es fijar. Ahora si digo flotar, ¿qué quiere decir? Que se mueve. Totalmente libre. ¿Qué quiere decir que se mueva totalmente libre? ¿Que no voy a hacer nada? Bueno, como ustedes saben, entonces, decir que es bueno flotar es lo mismo que decir que es malo fijar. Si me dicen eso, está bien. Pero, bueno, entonces, pero acá, en cierto momento en la Argentina, yo empecé a estar preocupado de la insistencia del Banco Central y de los que hablaban de la política monetaria, es decir, la tasa de cambio la fija el mercado. Entonces yo pienso en estas cosas, digo, y de golpe lo que pasa, entonces el mercado te puede llevar a cualquier lado. Y te puede llevar a cualquier lado, vas a crear confusión. Y no me digas que vas a parar la inflación. Porque te va a fijar no solo la tasa de cambio, sino P. Y la tasa a lo que eso se mueve. Entonces, tenés que darle un ancla. Y lo dieron. Y para que el ancla sea fuerte hay que tener suficiente reserva. Entonces yo felicito, aplaudo lo que está haciendo el Banco Central hoy día, que se ha sincerado, yo diría, donde interviene, si ve que la fluctúa demasiado, está acumulando
reservas internacionales, porque esa es una de las pocas liquideces que hay que son creíbles. Me parece bien. Mi comentario al respecto es más bien que sería bueno, dado que voy en general a tener que depender de algún otro ancla, en este caso la tasa de cambio, de vez en cuando, explicarle al público de qué se trata. Porque si no, en el momento cuando yo intervengo porque la tasa de cambio se me está yendo, pierdo reservas. Y va a mirar el mercado y va a decir, este tipo está perdiendo reservas, es la próxima crisis, entonces compro más dólares. Y bueno, el Banco Central tiene dólares, son poquitos lo que tiene todavía. Nosotros tenemos artículos calculando las cantidades óptimas y todavía la Argentina está bien debajo. Creo que es 10% de producto lo que tiene en este momento, ¿no? Son 50 billones sobre 500, dan 10%. Debería estar más cerca del 20%. En fin, pero esas son cosas que podemos discutir, son medidas técnicas, así que no. Pero lo que quiero decir, lo que tiene el Banco Central, en primer lugar, en muchas son tan pedidas prestadas, ¿no es cierto? Entonces, realmente no tiene nada neto. Pero nada malo con eso, así funcionan los bancos centrales. Pero la cuestión es que sería importante que, me parece a mí, que se sincere un poco más, que se haga más claro para el mercado, porque si no, cualquier cosa que pegue ahí puede interferir mucho en el programa de antiinflacionario. Y el problema de todo esto es que los precios empiezan a tener vida por sí mismos, y cuando se van los precios, yo le llamo eso, en inglés le estoy llamando price dominance. Se habla mucho de fiscal dominance, dominancia fiscal. Pero si la gente empieza a subirme, en mi último artículo yo le digo, parar la inflación son 10 tipos en el Banco Central con millones del otro lado. Y los millones del otro lado fijan los precios. Y si ellos empiezan a subirlo a una tasa superior, y yo desde el Banco Central lo único que puedo hacer es quitarle liquidez, voy a crear un desempleo, que la primera cosa que hace es que el presidente del Banco Central vuela. Entonces, estamos muy lejos de eso, pero yo creo que es importante ser consciente y no empezar a decir cosas que son no tienen apoyo básico científico en economía. En la presentación, que no voy a tener tiempo, incluyo también al amigo Volcker. ¿Por qué lo incluyo? Lo incluyo, y esto está disponible, espero que lo puedan hacer, son gráficos, se pueden leer por sí mismos, sacados así de internet, y que los resumo ahí, pero la cosa básica que sale de ahí es que Volcker, que todos aplauden como el tipo que paró la inflación en los años 70, y siguió un modelo monetarista, no siguió un modelo monetarista, subió la tasa de interés mucho, ¿no es cierto? La oferta monetaria creció mucho, no es que bajó. El déficit fiscal, como lo estaba manejando Reagan, y tenía a Laffer que le decía que bajando las tasas, ¿se acuerdan? Las tasas impositivas iba a recaudar más. No pasó, el déficit fiscal le aumentó un montón. El déficit de cuenta corriente le aumentó un montón. No, ningún lado, ningún ancla. Mucho peor que lo que le pasa al amigo Sturzenegger. Y sin embargo, a los 2 años, pero igual le llevó como 2 años, pudo empezar a bajar la inflación y tuvo una recesión importante, que Sturzenegger no la ha tenido todavía. Pero de todas maneras, lo único que yo quería ilustrar con eso, primero sacar, darle un poquito de trabajo a los ultramonetaristas, que aquí tienen a el ídolo de los ultramonetaristas, que no fue monetarista, fue antimonetarista. En primer lugar, explíquenlo, que sería interesante tener una discusión sobre ese tema. Que de repente la tasa de interés, si uno tiene suficiente credibilidad, puede ser efectiva, pero necesita esa credibilidad. La ventaja que tiene Estados Unidos es que tiene el dólar, que la gente lo quiere sí o sí. Pero ojo, que en ese momento
Ya se estaba dando el dólar. Se habían pasado 10 años tratando de parar la inflación, en los 70, sin poder hacerlo. Hasta que vino este señor alto con un cigarro, a lo mejor lo necesita eso, es Sturzenegger, fuma cigarro, necesita un gran cigarro, ya alto es, así que un poco más gordo debería ser, y entonces ya está como Volcker, y el cigarro ya con eso por ahí es todo lo necesario. Pero son cosas así que por ahí funcionan en estas cosas. De todas maneras, él lo pudo parar, pero de todas maneras había esos otros desequilibrios, y entonces lo que a mí a veces me preocupa en el debate de Argentina es que se traen ciertas cosas que lo sabe un chico de primer grado en Econ 101, que sabemos que aumentar la cantidad de dinero trae inflación bajo ciertas circunstancias. En un mundo donde aumentó 4 veces la oferta monetaria y más bien siguió las fuerzas deflacionarias, es diferente el mundo. Entonces, nosotros no estamos ahí. Pero podemos, de ahí es donde tener reservas ayuda. Porque reservas es una de las poquitas cosas que tiene el Banco Central, que si las usa, pega. Si yo digo voy a aumentar el superávit fiscal, no pega. Porque lo aumento hoy, y yo no sé si lo vas a poder seguir aumentando mañana. Si yo vendo dólares hoy día, agarré el mercado. Ya está, esa es la verdad, tocó. Lo otro es una promesa, que hay que hacerlo, pero yo no me pongan del lado de los que dicen que no hay que hacer el ajuste fiscal, hay que hacerlo, obviamente. Pero si lo hago fuerte y tenemos preguntas, no, y aquí termino con mi exposición. No, sí. Si quiere quedar maravilloso. No, yo tengo otro compromiso también, claro. Si me van a retar. Entonces, sí, lo que quería decir es que las reservas es un instrumento muy poderoso para estas cosas, que no lo es el ajuste fiscal, a pesar de que es indispensable en el mediano o largo plazo, sin duda, para la credibilidad, pero en el corto plazo es una promesa de algo que yo voy a hacer. Le está funcionando aparentemente a Brasil, de paso se ha dicho, a pesar de todo. Un caso bien interesante para seguir, porque el ancla de los brasileros es el ajuste fiscal. Y gracias a eso se están dando el lujo de bajar la tasa de interés como no habían podido hacerlo por años. Más bien pueden ir en la dirección contraria y la inflación sigue baja. Muchos temas para discutir, yo quería sacar algunos acá, más o menos novedosos, para decir que el tema es para seguirlo pensando y que es bastante divertido. Muchas gracias. Me encanta la primera pregunta. Bueno. A ver si logramos que se oiga un poco más fuerte. ¿Ese era el que no funcionaba? No, este funciona. ¿Sí? Yo creo que el que no funciona soy yo. La pregunta sobre Bitcoin, sobre las monedas virtuales. Ese es un tema divertido. Es un tema que a mí me interesó mucho, he escrito un poquito sobre eso. Y usted selecciona si sí, bueno, el Bitcoin ahora. Vamos al Bitcoin. Sí. Ahí tienen la moneda así inventada. No tiene nada de malo esa moneda. Es lo mismo que los pesos, ¿no es cierto? Los dólares. Es un papel sucio, encima más cómodo, más moderno, que tiene una serie de condiciones que si uno siempre puede haber problemas, pero supongamos que no hay problemas técnicos con eso. Entonces, lo que nos dicen, mira, no te preocupes porque la oferta de bitcoins está fija, ha venido subiendo y va a llegar a un punto en que va a quedar ahí. Y se acabó. Mejor todavía que el oro. Porque el oro de golpe se puede producir más y el precio del oro cae. No, acá no. Si fuera todo bitcoin. Entonces, ¿tiene futuro eso? Bueno, ahí es donde uno necesita meterse en la cosa más profunda. ¿Qué es
que es el dinero que va a aguantar como tal, que no va a desaparecer, que no va a sufrir de la paradoja de Hahn. Porque ese dinero sufre de la paradoja de Hahn. Si la gente no quiere el Bitcoin, desaparece. ¿Es mucho lo que hay? No, todavía es muy chiquito. El valor de mercado de los Bitcoins, a pesar de todo, yo no he hecho los últimos números, pero es menor que la oferta de oro, por ejemplo, que es pequeña también en el mundo. Se habla mucho del oro, todo eso. Pero mi respuesta, pues si no tengo que empezar a desarrollar toda la teoría atrás de eso, pero mi respuesta es que lo que es fundamental para que una moneda sea considerada seriamente como medio de cambio es que la gente y los productores fijen los precios y los salarios en términos de esa moneda. Lo que está pasando hoy día es que yo me puedo comprar Bitcoin, pero pago algo que está determinado en dólares o en pesos. Entonces depende de la tasa de cambio. Y si que sí han visto los precios del Bitcoin, ha subido enormemente y de golpe se va para abajo enormemente. En fin, es altamente inestable. Yo creo que no nos vamos más de acá. Hacer un resumen de algunas sí. O agruparlas. Porque entonces tenemos que cerrar. Bueno, entonces, no, ese es el tema con Bitcoin. Bitcoin está muy lejos de eso. Yo creo que los que tienen chance son los bancos centrales. Porque si yo empiezo a emitir pesos estilo Bitcoin, yo ya tengo la unidad de cuenta, ya tengo las paritarias en pesos, etcétera, etcétera. Eso me da una base. Y la medida que esos precios no sean muy flexibles, es lo que me da la base. Porque el valor del dinero no está en que el soberano que lo produce nos pague. Está en la esperanza que el idiota igual que uno lo acepte. Claro. Sí, eso es lo que lo hace valer. Y el hecho de que la gente tenga la confianza como para fijar sus salarios y sus precios en eso, es un valor enorme. Que por supuesto un país como la Argentina, si vuelve a tener alta inflación, se dolariza otra vez y lo perdemos, ¿no es cierto? Aún hoy día es difícil. Así que yo le veo hay un largo camino todavía al Bitcoin para realmente ser tomado en serio. Esta es una pregunta con sentido del humor. Pues dice, ¿cuál es mi opinión sobre el desarrollo económico de Argentina para los próximos 20 años? Esa viene cargada. Yo no entiendo cómo el ministro dijo lo que dijo. Porque si hay algo que los economistas sabemos es que predecir el futuro, y menos a 20 años, es imposible. Es imposible. Y si la Argentina, si yo digo, no, pero mirá, usar la econometría, que no se puede usar bien, pero usar la econometría, ¿qué es lo que ve de la econometría de la Argentina? Esto. Sí, ojalá no caigamos, pero si yo digo la econometría, ¿no? Mirando para atrás, no hay crecimiento. Un poquito, ¿no? Pero nosotros somos un país del ciclo económico. Acá sigue viviendo el ciclo económico, no crecimiento. Honestamente no sé, ojalá el ministro tenga datos que yo no poseo, pero 20 años me parece demasiado. Preguntas, sí, la cuestión bélica de Estados Unidos son preguntas que exigen imaginación por mi parte. Yo creo que lo que hay que pensar es qué es lo que genera esto. Hay algo que cuando pensamos tirar una bomba atómica en el norte de Corea, Corea del Norte es una cosa horrible, etcétera. Pero por otro lado, la guerra tiene algo, lamento ponerlo en estos términos, entre comillas, bueno. Porque el problema como yo veo, el problema real de la recuperación luego de esta crisis es que producíamos casas y de golpe había demasiadas casas en todo el mundo, básicamente. Entonces, los productores tuvieron que decir, ¿qué hacemos ahora? Eso es muy difícil.
En la Argentina, los emergentes, en nuestras crisis, tuvimos la suerte de que cuando nosotros tuvimos problemas, el mundo seguía creciendo. Entonces, muchos países lo que hicieron fue, cuando tuvieron problemas indudablemente, pero pudieron exportar, no tuvieron que cambiar su matriz de producción, particularmente aquellos que producían commodities. Entonces, yo preocupo, ¿cómo la soja? Bueno, nosotros queremos carne, queremos esto. Bueno, ahora hasta soja, los chinos compran soja, y eso nos hizo salir. Pero no tuvimos que inventar gran cosa, ya teníamos básicamente la tecnología disponible, no era mucha imaginación y teníamos la demanda ahí bien definida. El problema es que a nivel mundial no sabemos dónde está la demanda, hacia dónde vamos a ir. Y ahora está todo el avance tecnológico de los robots, que encima confunde aún más. Entonces, lo que hay que pensar es qué es, si yo fuera un especulador en el mercado, ¿cuáles van a ser las industrias que se van a beneficiar por esto? Y es cuestión de mirar la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que pasó y cómo se hizo. Y eso no tiene por qué hacerle daño al mercado de valores de Estados Unidos. Todo lo contrario, lo puede valorar. Es decir, estamos todos perdiendo, en cierto sentido. Pero es lo menos malo. Porque eso es lo que le va a pasar a un inversor. En el mundo se ahorra más o menos 20% por año. Esa plata tiene que ir a alguna parte. Y lo que va a subir de precio es donde va. Claro. Y bueno, no sé qué es lo que tienen en mente el inversor en este momento, pero para pensar ese tema, eso es lo que yo haría. No es que se va a caer todo el mercado, no, porque la plata hay que ponerla en alguna parte. Esta es un poquito larga, voy a ver si agarro. A ver si puedo entenderla. ¿Qué se puede esperar del carry trade criollo en relación a renovar las LEVAX, etcétera, y la cantidad que eso significa? Bueno, en primer lugar, si yo me tomo en serio un programa de monetario basado en fijar la tasa de interés, el Banco Central dice, y lo hace así bien, de manera estricta, dice, fijo la tasa de interés, si usted quiere comprar LEVAX, la compra, si no, se queda con el dinero, o si no, me devuelve el dinero. Es decir, cuando fija la tasa de interés puede tener una demanda de LEVAX que absorba todo lo que necesita renovar, o menos. Pero así funciona. Entonces, acá yo lo que veo es que en la discusión, cuando el Banco Central no puede o no quiere, no sé cómo ponerlo, renovar las LEVAX, dice el Banco Central tiene problemas. No, el Banco Central podría subir la tasa de interés más y la vendería todas. No, el Banco Central no quiere subir la tasa de interés más que eso. Eso es todo. Entonces hay que acostumbrarse que así funciona el sistema. Ahora, hablan de carry trade criollo. Eso es lo que me gusta, un término nuevo para lo que solíamos llamar el peso problem, el problema del peso, carry trade, que se ha visto en otras economías y es perfectamente normal, no contradice racionalidad del mercado para nada. El mercado, uno podría decir, está esperando que la inflación de golpe haya un salto inflacionario, ya sea porque hay devaluación. Entonces se está protegiendo. Yo voy a poner ahí porque de repente se me escapa la inflación o la tasa de cambio. Para el inversor extranjero es mucho más importante la tasa de cambio que la tasa de inflación. Y entonces ahora, últimamente, cuando la tasa de cambio tuvo estas fluctuaciones, algunos de los que estaban haciendo carry trade perdieron fuertemente. Entonces es un producto, sí, de la volatilidad del mercado, y de la volatilidad de la tasa de cambio, que le estamos diciendo a la gente que eso se mueva, se puede mover. ¿Y qué digo yo sobre eso? Digo, desde el punto de vista financiero es de esperar que pase una cosa así.
La cuestión es si económicamente es una buena idea. Y yo no simpatizo mucho con que la tasa de cambio esté moviéndose donde quiera, porque el exportador necesita un poco de claridad. Y si no tiene suficiente claridad va a tener que depender mucho más del sistema financiero. Y es caro asegurarse con respecto a esas cosas. El Banco Central tiene una ventaja. Desde ya que fijar la tasa de cambio trae problemas, yo no necesito hablar sobre ese tema acá, pero la estabilidad de la tasa de cambio es un valor que si uno puede lograrla, me parece que no hay que dejarla de lado. Y eso es lo que para mi gusto está midiendo la falta de confianza en la estabilidad de la tasa de cambio. Sí, acá hay una pregunta que habría que pensarla con cuidado. La pregunta es acerca de usar los encajes sobre depósitos en cuentas a la vista. Eso es, en vez de usar las LEVACs, eso es usar los agregados monetarios, en cierto sentido, y los encajes es un instrumento para controlarlo. Ahí, sí, es una cosa interesante, debatible. Yo tengo mis dudas sobre la efectividad de la tasa de interés. El uso de los agregados monetarios, para ponerlo en términos generales, tiene total apoyo científico, digamos, económico. El problema con fijar los agregados monetarios en Estados Unidos, por eso lo abandonó Volcker, es que es muy volátil la demanda y depende de cuestiones técnicas. Entonces, si yo de golpe no la ajusto cuando debería hacerlo, produzco una contracción demasiado fuerte. Por eso los bancos centrales han preferido usar la tasa de interés. La tasa de interés es medio como la temperatura de la liquidez. Entonces, lo muevo en función de la temperatura de la liquidez. Lo que sí sería, me parece posiblemente útil, es no solo fijar la tasa de interés, sino acompañarlo por algún apoyo, como el que se sugiere acá en la pregunta de encajes. Es simplemente reforzarlo, pero no ir totalmente al encaje porque habría que estudiar bien el tema, porque yo el caso argentino a ese nivel no lo he estudiado, pero sospecho que debe ser bastante volátil la demanda de esos agregados. Y particularmente si el país empieza a crecer, hay que tener cuidado. Pero no es una mala idea. Sí, después está la pregunta de cómo hacer sostenible todo esto. Yo creo, sobre esos temas yo he estado elaborado un poco. Es un arte. La política monetaria es un arte. Tiene algunas bases científicas, pero es básicamente un arte. Si yo tuviera que decir un aspecto que está siempre en estas cosas, es la credibilidad. Hacer las cosas con claridad, que la gente y que el mercado entienda. Y en ese sentido, en un mundo, porque uno piensa cómo hacer estable el peso. Bueno, somos 40 millones de habitantes. El mundo tiene más de 6.000 millones de habitantes. Somos una gotita en el océano. Entonces, nuestra estabilidad es muy dependiente de cuestiones externas en este momento. Y siempre lo hemos visto hasta trabajos empíricos. Entonces, yo creo que para un país como la Argentina, tener un buen diálogo con el sistema financiero, no necesariamente privado, porque es bastante complicado, pero un buen diálogo con el fondo. Yo lamento mucho que el fondo se vuelva una vana palabra, porque el fondo es una entidad bastante útil para estas cosas. Un estudio del fondo que certifique la calidad de las políticas que se están siguiendo es útil. Le da confianza al mercado, le facilita a la Argentina obtener. El fondo tiene líneas de crédito como los Flexible Credit Lines, que si la Argentina hace buena letra, y yo creo que tienen
mucho respeto, ya se ha ganado en el resto del mundo, de repente podría tener como tiene México una línea de crédito de 40.000 millones o más de dólares, y le ha servido muchísimo, no tiene por qué usarla. Es como cuando uno tiene la capacidad de pedirle prestado a un banco, como se llama esas líneas de crédito abiertas que uno no tiene por qué usar. Al descubierto. Uno tiene un descubierto grande. Entonces, eso hace que el mercado no se va a atrever a hacer un ataque especulativo porque sabe que ponen esa plata de verdad encima. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes. Yo creo que, como acá la pregunta bien general, en la Argentina, ¿cómo establecer eso? Yo creo que los partidos políticos, estas tienen que ser políticas de Estado. No puede ser que discutamos este tipo de cosas, y que quede así a nivel no técnico y que sean discusiones así muy superficiales. Porque lo más importante es que haya apoyo, que estemos todos pensando, bueno, en principio no es ideal, pero vamos en ese camino. Y cuando uno quiere mirar experimentos, yo quiero estudiarlo mejor, pero que es maravilloso, de cómo cierta unidad política puede tener resultados importantes, miremos el caso de Israel de 1985. Antes de empezar el plan de 1985, muy interesante lo que nos cuenta Michael Bruno, que era el gran economista del momento, que después fue presidente del Banco de Israel. Decía, hasta entonces pensábamos que en Israel todo era posible, hacíamos cualquier cosa, aumentamos la cantidad de dinero, no pasa nada, no hay inflación, y todo era porque estaba entrando toda esa inmigración de gente, todo el capital humano que estaba entrando, apoyo mundial, todo fenómeno. En 1985 se le fue la inflación a 350%. Tenían un déficit fiscal del 20% de producto. De un saque se fue a positivo. ¿Cómo fue? Se juntaron los políticos y dijeron acá, claro, Israel está siempre esa guerra permanente que a veces ayuda a tener esa amenaza, ¿no?, de juntarse. Se juntaron todas las fuerzas políticas y dijeron, bueno, a apretarse el cinturón, muchachos, y cayó el salario real y desde entonces pudieron parar la inflación con algunos problemas en la mitad. Y es, bueno, ya sabemos, por algo el ingreso per cápita es 3 veces el de la Argentina ahora. Se concentraron en las cosas que son importantes. Entonces, esta cosa de la inflación es una molestia, como una mosca que está dando vuelta por ahí. Bueno, pongámonos de acuerdo cómo bajar esa mosca, porque después eso tiñe todo. Entonces yo creo que ahí ya como economista no tengo respuestas, pero creo que los políticos habría que explicarles que deben ponerse de acuerdo en algo así, y también a los economistas yo diría, no sean superficiales y porque alguna cosa está fuera de línea decir esto se va todo al diablo, porque la gente escucha y sobre eso se crean expectativas y la gente no tiene ninguna manera de saber si el economista tiene razón o no. Mira la historia argentina y dice, este debe tener razón, está diciendo que se va todo al diablo, y si pasó todas las veces. No estamos colaborando en eso. Así que bueno, a mí con eso termino. Me encanta otra vez la oportunidad, como les dije, de hablar con ustedes. Por lo menos estoy hablando yo, básicamente, pero algo un poquito respondí ahí. Sí. Un gusto tener esta oportunidad y ojalá podamos seguir la conversación. Sí, lo esperamos en cualquier escapada breve como esta a Buenos Aires y queremos continuar con su presencia y que reiterarle que esta es su casa, como es nuestra casa para todos. Muchísimas gracias. Tiene que retirar algo de allá, el toque no... Guille, te saludo. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cuándo te vas? Yo mañana. Mañana me voy. No te quedas a las jornadas del Central, las jornadas monetarias. Ni me invito.